Vamos a inclinar nuestros rostros y a pedir la bendición del Señor de nuevo, hermanos. Señor Dios nuestro, grande en misericordia, que en tu gran amor has enviado a tu Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no reciba la perdición, no experimente la perdición que por sus pecados merecen, sino que tenga más bien vida eterna. Es a través de Él que te imploramos, que tú manifiestes tu amor y tu gracia, tu misericordia y compasión a los perdidos en este día. Exalta a tu Hijo Jesucristo como el único Salvador de pecadores, como la única esperanza de este mundo torcido y perverso. En Él te lo pedimos y para que su nombre sea exaltado. Amén. Por favor, mantengan sus Biblias abiertas en Romanos capítulo 1 y por favor, déjenla allí porque estaremos refiriéndonos una y otra vez a cierta parte de este capítulo donde estaremos concentrándonos en esta mañana. Pero a modo de introducción quisiera decir que hay muchas cosas en el mundo de lo que la gente no se avergüenza. Y no nos avergonzamos de ellas porque sabemos que el tenerlas hará que los demás piensen bien de nosotros o tengan un alto concepto de nosotros. De ahí que nadie se avergüenza de tener un buen sueldo, nadie se avergüenza de conducir un carro de lujo, nadie se avergüenza de comer en los mejores restaurantes o de vestir con ropa de marca y muy cara. Por ejemplo, ¿de qué te sentirías más orgulloso? ¿De que te vean caminando por la calle con uno de nosotros, miembros de esta iglesia? ¿O que te vean caminando en la calle y hablando en la calle con Bill Gates, el hombre más rico del mundo? ¿En qué te gloriarías más? ¿En que te saquen una foto con el que atiende la gasolinera de allí más abajo en la Tonnelle Avenue? ¿O que te saquen una foto con un basquetbolista famoso? Hay muchas cosas en las que los seres humanos nos gloriamos en nuestra mundanalidad y carnalidad. Cosas de las que no nos avergonzamos. Es más, nosotros hasta a veces nos gloriamos de dar la impresión de que tenemos lo que no tenemos y de que somos lo que no somos en verdad. Hasta ahí llega nuestra vanidad. De estas cosas no nos avergonzamos. Pero ahora te pregunto, mi amigo inconverso, ¿te avergüenzas del Evangelio? ¿Te da vergüenza el que te vean con una Biblia en la mano entrando a un edificio con el nombre de una iglesia afuera? ¿Te avergüenza decirles a tus amigos los lunes cuando llegas al trabajo que parte de tu fin de semana, si te preguntan cómo te fue el fin de semana, te avergüenza el decirles que parte de tu fin de semana consistió en venir a la iglesia el domingo, mañana y noche? ¿O esquivas esa parte de tu fin de semana y solo te concentras en el sábado y el viernes en la noche? ¿Te avergüenza que te asocien con los cristianos? ¿Qué hay en el Evangelio de Cristo que te causa tanta vergüenza? Hay quienes no se avergüenzan de su estilo de vida pecaminoso y públicamente lo proclaman con mucho orgullo, pero sí se avergüenzan del Evangelio. Hay inconversos que no han querido seguir a Cristo porque lo van a asociar con algo que en su opinión les causa mucha vergüenza. Y muy probablemente este sea el caso de algunos de ustedes reunidos aquí en esta hora, especialmente algunos jóvenes que no quieren venir a Cristo para que no lo asocien con Cristo porque les avergonzaría el que los asocien con cristianos. Lo triste es también y vergonzoso de que hay cristianos que no están testificando de Cristo por vergüenza también. El texto que quisiera que estudiemos esta mañana es Romanos 1, 16 y 17, donde Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo empieza en el versículo 16 con un porque, al explicarle a los romanos sobre el deseo que él tenía de ir allí a predicarles el Evangelio. Y él les dice que era porque él no se avergonzaba
del mensaje del Evangelio. Por eso estaba tan deseoso de ir allí. Y él hace esa declaración bien poderosa en el versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio. Lo cual es lo mismo que decir, yo me glorío en el Evangelio. Me siento orgulloso del Evangelio. El Evangelio lo era todo para el apóstol Pablo. En el versículo 1 de ese mismo capítulo, él dice que él había sido apartado para el Evangelio. En el versículo 9, habla de su servicio a Dios y lo describe de esta manera: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo. En el versículo 15 les dice a los romanos del deseo profundo que él tenía de ir allá y le dice ¿para qué? Versículo 15, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El Evangelio lo era todo para él. Pues Pablo nos dice aquí, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es decir, yo me glorío en el Evangelio. Y la pregunta que quiero hacer y responder en esta mañana, estudiando estos dos versículos, es la siguiente. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? ¿Por qué Pablo se gloriaba en el mensaje de salvación? En los versículos 16 y 17 vamos a ver 5 razones por las que nadie debería avergonzarse del Evangelio. 5 razones por las que debemos creer en el Evangelio para nuestra salvación y aquellos que hemos sido salvos proclamarlo con gran gozo, alegría y orgullo también. En primer lugar, no debemos avergonzarnos del Evangelio por lo que éste es. No debemos avergonzarnos del Evangelio por lo que éste es. Y esta es la primera razón que Pablo nos da en el versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Pues es el poder de Dios. Es el poder de Dios. En este mundo circulan muchos consejos que la gente se da una a la otra. Consejos que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, algunos se dicen, anímate, no te preocupes. Otros dicen, haz lo mejor que puedas o esfuérzate más la próxima vez. Todas estas son palabras que son dadas con muy buena intención. Pero en sí, ¿qué pueden hacer estas palabras por alguien? ¿De cuánto le sirve a alguien que está en necesidad el que le digamos anímate? No le resuelve. Todos estos buenos consejos son palabras de un ser humano a otro ser humano que por más bien intencionadas que sean, lo único que hacen es expresar nuestros buenos deseos para con nuestro amigo o para con nuestro prójimo. Santiago, hablando en Santiago capítulo 2 de aquellos que teniendo posesiones de este mundo, ven a su hermano en necesidad y le dicen, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo. Y pregunta Santiago, ¿de qué sirve? Bueno, si lo único que la iglesia tuviera que ofrecerle al mundo fueran simplemente buenos consejos, con toda razón deberíamos avergonzarnos del mensaje que proclamamos. Pero el Evangelio no es un simple buen consejo. El Evangelio es totalmente diferente. Nuestro texto nos dice que el Evangelio es el poder de Dios. La palabra griega que se traduce poder aquí es la palabra dinamis, de donde vienen las palabras dinamita, dinámico, dinamismo. Pablo nos dice que el Evangelio es dinámico, es poderoso. Y si es poderoso, entonces tiene la capacidad de producir un efecto, tiene la capacidad de producir cambios en la gente y cambios radicales. Y así es, hermanos. ¿Y saben por qué? El texto lo dice, pues es el poder de Dios. El poder que tiene el Evangelio es un poder divino. Es el poder del Todopoderoso. El poder de aquel que habló y todo vino a la existencia. El Evangelio es el poder del Dios Todopoderoso. Por medio del Evangelio, Dios obra poderosa y eficazmente en este mundo. Por eso es que cuando se predica el Evangelio y Dios lo trae con poder a un corazón,
cosas suceden. Mentes son iluminadas, actitudes son cambiadas, deseos son transformados, vidas son santificadas. Donde había muerte viene a haber vida, donde había ceguera viene a haber vista, donde había odio ahora viene a haber amor. Y donde ninguna de estas cosas ocurren, porque lo contrario también puede ocurrir, aunque es triste, el poder del evangelio también se ve, pero en otro sentido, en que aumenta la condenación de aquel que lo rechaza. O es olor de vida para vida o olor de muerte para muerte. Cuando Pablo habla del evangelio como el poder de Dios, él mismo sabía por experiencia de lo poderoso que es ese mensaje. Él antes había sido Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, y ahora era el apóstol del Señor Jesucristo, por obra poderosa del Señor. Fue el poder del evangelio que lo cambió, y de igual manera el evangelio ha cambiado a millones de seres humanos a lo largo de la historia. El evangelio ha traído cambios en islas, en países, en continentes, ha trastornado la historia. El evangelio es el poder de Dios, dice nuestro texto. De hecho, hay cosas poderosas en este mundo, muy poderosas, que al verlas nos asombran y a veces hasta nos llenan de temor. Considera el poder de un terremoto. Considera el poder de un tornado, o como se le dice también torbellino, o lo que llamamos tsunami o maremoto. Cosas sumamente poderosas, un rayo sumamente poderoso. Pero el evangelio es mucho más poderoso que estas cosas. Ninguno de estos fenómenos de la naturaleza tiene el poder para cambiar una sola alma. Pero el evangelio sí. En el evangelio encontramos una manifestación asombrosa, indescriptible del poder de nuestro Dios. El evangelio no es un conjunto de ideas, una linda historia para los niños, sino según nuestro texto el poder de Dios. Pues en primer lugar no debemos avergonzarnos del evangelio por lo que este es el poder de Dios. En segundo lugar, no debemos avergonzarnos del evangelio por lo que éste hace, El texto dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación. Para salvación. Hay cosas que de por sí son poderosas, como esos fenómenos de la naturaleza que acabo de mencionar. Rayos, tornados, maremotos. Pero algo que todas estas cosas poderosas tienen en común es que son destructivas. Todas destruyen. En esta se manifiesta el poder del omnipotente también, pero para destrucción principalmente. El evangelio es poderoso. Pero ¿qué tipo de poder es el evangelio? ¿Qué tipo de poder? El texto dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para rescatar a la gente de la culpa y la tiranía y condenación de sus pecados. Es el poder de Dios para librarnos de la condenación que merecemos por el pecado. Es el poder para rescatar de una eternidad de tormentos indecibles y sin esperanza. Es el poder de Dios para salvar del infierno. Pero es también el poder de Dios para reconciliar al pecador con su buen Creador, para hacernos amigos e hijos de Dios. Es el poder de Dios para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Es el poder de Dios que nos lleva al cielo, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, como dice la Biblia. Es el poder que rescata de la adicción a la pornografía y muchos otros pecados. Es el poder que nos llena de contentamiento y nos enseña a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Es el poder de Dios que lleva a los jóvenes a estar conformes, especialmente a las jóvenes, a estar conformes con la manera en que Dios las ha creado. Es el poder que lleva al joven a no mirar a poder mirar a las mujeres con una mente pura. Es el poder que transforma los matrimonios. Es el poder que hace humilde al orgulloso, que hace manso al iracundo, que hace diligente al perezoso. Es el poder de Dios para salvación.
¿Te gusta ayudar a la gente, mi amigo? Yo espero que sí. ¿Te agrada cuando tienes la oportunidad de mejorar la situación financiera o la salud de alguien por ayudarle? ¡Qué bueno! La mejor ayuda que podemos darle a alguien es por medio del Evangelio, el Evangelio de Dios para la salvación de su alma. Sí, porque las otras ayudas son temporales. Lo que el Evangelio hace por ellos les ayudará por toda la eternidad. Con razón, Pablo no se avergonzaba de este poderoso mensaje. Él sabía que aquellos que lo recibían iban a darle gracias a Dios por la eternidad. Qué tremenda motivación, hermanos, tenemos nosotros para seguir dando a conocer el Evangelio a los perdidos. Le estamos dando el poder de Dios para la salvación de su alma. No debemos avergonzarnos del Evangelio por lo que este es el poder de Dios. No debemos avergonzarnos del Evangelio por lo que este hace, es el poder de Dios para salvación. En tercer lugar, no debemos avergonzarnos del Evangelio por su pertinencia universal. Su pertinencia universal. Hay mensajes o noticias que son buenas, pero solo para algunas personas. Tú lees en el periódico que se presenta una oportunidad para invertir en Manhattan, donde hay un terreno frente al Central Park, donde se puede construir un edificio de lujo, con un ingreso potencial de, supongamos, $500 millones al año. Tremenda oportunidad. Pero para esto se requiere que inviertas 1,000 millones. Tremenda oportunidad, ¿verdad? Pero solo para aquel que tiene el capital para invertir. Tú y yo leemos una cosa así y nos reímos. Eso nos da risa a nosotros. ¿De qué bien nos es a ti y a mí leer de esa oportunidad? Hay miles de anuncios de trabajo disponibles allá afuera, pero muchos son solo pertinentes para aquellos que tienen el talento, la educación y la experiencia que estos requieren. Tales ofertas solo serán buenas noticias para aquellos que reúnen los requisitos, no para los demás. Sin embargo, ese no es el caso cuando hablamos del Evangelio. Escuchen lo que dice el texto. Pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. De todo el que cree. No importa de qué país seas, no importa qué edad tengas, seas rico o pobre, enfermo o goces de salud, tengas talentos o no, tengas pocos problemas o muchos problemas, seas religioso o no, seas un moralista o no, nada de eso importa. El mensaje lo necesitas tú y se aplica también a ti. El texto dice que es para todos, por lo tanto el Evangelio es para ti que estás sentado aquí en esta mañana. Es para ti. Y hermano, quien quiera que tú conozcas, con quien quiera que entres en contacto, aunque jamás lo hayas visto, tú puedes estar seguro de que esa persona necesita el Evangelio que tú tienes. Lo necesita. Sea de la cultura que sea, lo necesita. El Evangelio puede suplir las necesidades, todas las necesidades espirituales de esa persona de forma perfecta. El Evangelio puede satisfacer la sed del alma sedienta, el hambre del alma hambrienta. El Evangelio es el mensaje que todos necesitamos escuchar. Nadie puede en realidad decir del mensaje del Evangelio, eso no es para mí, amigo, es para ti. Que no te guste es otra cosa, que te haga sentir incómodo es otra cosa, que te haga sentir intranquilo porque exige que tú cortes con tu pecado y tu vida de pecaminosidad y de rebelión a Dios, eso es otro asunto, pero tú lo necesitas, es para ti. Es decir, que nosotros los creyentes, hermanos, podemos decirle a cualquier persona que conozcamos, yo tengo exactamente lo que tú más necesitas. Nadie queda excluido. Y he aquí otra razón más para gloriarnos en el Evangelio. ¿Cuánta razón tenemos para jamás avergonzarnos de él? Tú llevas un mensaje que es tan pertinente para toda persona como si se hubiera escrito únicamente para esa persona a quien le hablas el Evangelio. Su pertinencia es universal.
No debemos avergonzarnos del Evangelio por lo que este es el poder de Dios. No debemos avergonzarnos de Él por lo que hace, es el poder de Dios para salvación. No debemos avergonzarnos de Él por su pertinencia universal para todo aquel que cree. No debemos, en cuarto lugar, avergonzarnos del Evangelio por lo que éste revela. Por lo que éste revela, versículo 17. Lo que nos dice el versículo 17 es lo siguiente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Él sigue todavía explicando por qué no se avergonzaba del Evangelio. ¿Se dan cuenta? El Evangelio nos revela algo, hermanos. Nos da, y amigos, nos da a conocer algo que por nosotros mismos no hubiéramos podido conocer. Algo que la misma creación no nos revela. El sol no nos lo dice, la luna, ni todas las galaxias juntas no nos comunican lo que en el Evangelio se nos revela. ¿Y qué es lo que se nos revela? El texto dice, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios perfecto. Y ese Dios perfecto exige, para que podamos estar bien con Él, exige también nuestra perfección moral. Pero el Evangelio también nos revela que Dios ha hecho algo que Dios ha provisto. Y para que la entendamos, tenemos que responder correctamente la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Amigo, escucha. ¿Qué es lo que tú más necesitas? ¿Un mejor trabajo? Yo dije lo que más necesitas. Puede que necesites un mejor trabajo. Lo que más necesitas, ¿qué es? ¿Lucir mejor? ¿Bajar unas cuantas libras? Puede ser. Lo que más necesitas. Que le den un poco más de like a lo que tú pones en Facebook. No. ¿Qué es lo que tú más necesitas? Que tu esposo deje el alcohol finalmente. Lo que tú más necesitas es reconciliarte con Dios. Tu mayor necesidad es el que se te haga acepto delante de tu Creador. En otras palabras, tú lo que más necesitas es que Dios perdone todos tus pecados, que te cubra con la justicia perfecta de su Hijo y te haga un hijo suyo por adopción. ¿Y sabes por qué tienes esta necesidad? Porque todos nacemos en enemistad contra Dios por nuestros pecados. Dice la Escritura, no hay quien busque a Dios. Nuestra enemistad contra Dios por causa del pecado no es teórica, es bien real. Por ser un pecador, tú no amas a Dios. Y peor aún, no quieres amar a Dios. Y peor aún, no puedes en tus propias fuerzas amar a Dios. A pesar de que Él te hizo a ti. A pesar de que Él hasta ahora te ha sustentado. A pesar de que tú le perteneces. Vives despreciándolo y manteniéndote lo más alejado de Él que puedas. Él no es el Señor de tu vida, sino tú. Él no es tu consejero, sino tu propio corazón y tus amigos o la sociedad. Tú vives huyendo de Él mientras Él sigue llamándote a venir a Él. Dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Dios es santo y justo y Él te dice, tú no eres justo. Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo que siempre haga el bien y nunca peque. Eres un pecador. Todos lo somos. Pero te lo digo directa y personalmente para hacerte entender lo que tú muchas veces no quieres ver al generalizar de que todos somos pecadores. No es lo mismo que decir yo soy un pecador. Eres un pecador que por tu pecaminosidad no eres acepto a Dios. Dios aborrece el pecado y está airado contigo por tu pecado. ¿Cómo? Vamos a dejar que Dios mismo te lo diga. En el Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Que Dios se indigna contra el impío por su pecado. Esa idea que tú quizás has oído por ahí, Dios odia el pecado y ama al pecador. Sí, Él tiene compasión y misericordia
y le ha mostrado su amor al pecador. Pero Él no se deleita en el pecador, en su pecado. Dios no se contradice a sí mismo, no puede negarse a sí mismo, Él es un Dios santo y justo. El pecado no se comete solo. ¿Cómo va Dios a odiar el pecado en sí? Si el pecado está asociado con el pecador. Nosotros somos los que violamos la ley de Dios. Dios se indigna cada día contra el impío. Pero el problema es que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacernos justos delante de Dios. Es la mayor necesidad que tenemos, pero no podemos resolverla. No podemos hacer nada que nos haga aceptos delante de Él. Y qué tremendo problema, ¿verdad? Por un lado, no podemos hacernos justos en nuestras propias fuerzas, y por otro, tenemos la necesidad urgente de ser hechos aceptos delante de Dios, porque de no ser así, seremos condenados para siempre. Amigos, la buena noticia del Evangelio es que Dios ha hecho por nosotros lo que nosotros mismos jamás podríamos haber hecho por nosotros mismos. En Cristo su Hijo, Él ha provisto su propia justicia. Una justicia perfecta, completa, infinita, pura, la justicia de Dios. No que Él nos da de su justicia, es su misma justicia que Él nos ha provisto en Cristo, hermanos y amigos. El Evangelio nos revela la justicia de Dios. Es decir, nos dice la buena noticia de lo que Dios en su gracia ha hecho por nosotros en Cristo. Precisamente lo que más necesita el ser humano. Por eso en Jeremías 23:6, profetizándose de nuestro Señor, dice: en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. El Señor, justicia nuestra. Y hermanos, ¿cómo vamos nosotros a avergonzarnos de un mensaje así? Amigo inconverso, ¿cómo te vas a avergonzar del único remedio para tu alma perdida? El Evangelio te anuncia que Dios en Cristo te da su justicia para que tú seas reconciliado con Él. No debemos avergonzarnos del Evangelio por lo que este es el poder de Dios. Tampoco debemos avergonzarnos por lo que este hace, es el poder de Dios para salvación. Tampoco debemos avergonzarnos del Evangelio por su pertinencia universal para todo el que cree. No debemos avergonzarnos del Evangelio por lo que este revela, la justicia de Dios. Quinto y último lugar, no debemos avergonzarnos del Evangelio por la manera en que este se recibe. Esta justicia de Dios, es decir, el que seamos vestidos con la justicia perfecta de Cristo, para en base a ella ser aceptos delante de Dios, tiene que recibirse. Pero ¿cómo se recibe? ¿Cómo se recibe? ¿Acaso pasando algún examen dificilísimo? ¿Acaso cumpliendo con ciertas clases de mandamientos para que cuando los cumplamos y morimos habiéndolos cumplido, obtengamos lo que nos ganamos? ¿Será pagando alguna alta cantidad de dinero? Ninguna de estas cosas. ¿Qué dice el texto? La pregunta. ¿Qué nos dice Dios? En el versículo 16 dice: no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación, oigan, de todo el que cree. De todo el que cree. Y en el versículo 17 dice: la justicia de Dios que se revela por fe. Y termina diciendo: el justo vivirá por la fe. Fe, fe y fe. Eso es lo que nos está diciendo. No obras nuestras, en base a las cuales pedir a Dios y reclamarle a Dios: dame lo que yo me gané. Lo que nos hemos ganado es el infierno. Eso es lo que merecemos nosotros. La salvación no es tan barata como para comprarse haciendo cosas buenas. Eso es un insulto a Dios. Para poder recibir este Evangelio poderoso, para poder recibir la salvación que ofrece, tenemos que reconocer nuestra culpa y nuestra perdición. Amigo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Es decir, tienes que abandonar tus pecados, tu vida de rebeldía contra Dios y volverte a Él para que en Cristo halles el perdón de todos tus pecados.
Tienes que ver en Cristo aquel a quien Dios envió para que pagara por pecadores en la cruz del Calvario. Tienes que clamar a Él y pedirle a Él que te salve de tu culpa, que te salve del poder del pecado en ti, que te salve de la condenación que traerá ese pecado. Tienes que confiarle a Él de todo corazón. Oye bien, confiar en Él de todo corazón. Confiarle como el único salvador de pecadores. Confiarle como el único que te puede reconciliar con Dios. Confiarle como el único que te puede cubrir con su justicia para hacerte acepto a los ojos de Dios. Eso es creer en Él. No creer en su existencia. No en creer que Él murió en la cruz. Eso no es suficiente. Es poner tu confianza en Él y su obra perfecta. Esto es lo que muchos no quieren hacer. Eso es lo que muchos consideran que no es suficiente. Porque a esto quieren añadirle algo más. Creen que tienen que hacer muchas otras cosas más para ser aceptos delante de Dios. Pero eso es todo lo que hay que hacer. La Escritura nos enseña arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Esas son las dos piernas con las que venimos a Cristo. La pierna del arrepentimiento y la pierna de la fe. Fe en el Hijo de Dios, el que ya ha hecho todo lo necesario para la salvación de pecadores. Por eso dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y nuestro texto dice, para todo aquel que cree. Esa es la salvación que se le ofrece a toda persona. A toda persona. Se le ofrece al más pequeño como al más mayor aquí en esta iglesia. Se le ofrece al más decente como el más corrupto humanamente hablando. Amigo, se te ofrece a ti a pesar de los muchos pecados que tú has cometido. Sí, a ti. A ti que piensas que Dios nunca te perdonará por todos esos malos pensamientos que han pasado por tu mente. A ti que piensas que quizás Dios no te va a perdonar por todo ese rencor que has cargado en tu corazón contra tus padres y jamás se lo has confesado. Sí, Él te perdonará. A ti que piensas que Él no va a perdonar tu infidelidad a tu esposa, sea física o cibernética. O que no te va a perdonar por tus tantas mentiras, por tu hipocresía, por tu robo, tus actos lascivos y toda clase de inmoralidad. Se te ofrece a ti la salvación. A ti que confías en tu supuesta bondad y que crees que tú solo puedes llegar al cielo. A ti se te ofrece la salvación esta misma mañana. No sabemos lo que va a pasar de aquí a una hora. Hoy tú tienes esperanza, hoy tú estás vivo. Hoy te la está ofreciendo. En este mismo instante te ofrece el Señor la salvación en Cristo. A ti se te llama a creer en el único que te puede salvar de esos mismos pecados y más. Y fíjate que el texto no dice para todo aquel que tiene mucha fe. Dice para todo aquel que cree. La fe tuya en el Salvador no es en sí lo que te da la salvación. Es por medio de la fe. La obra ya la hizo Él. Tu fe lo único que hace es recibir lo que Él hizo en la cruz del Calvario por pecadores. Para todo aquel que cree. Amigo, cree en Cristo en esta misma hora. Es a Él que el mensaje del Evangelio te señala. Es a Él que te llama a mirar con los ojos de la fe. Él es tu única esperanza de salvación, tu única esperanza. ¿Entiendes ahora entonces por qué no deberías avergonzarte del Evangelio? ¿Entiendes ahora que lo que en realidad te debería avergonzar es tu desprecio del amante Salvador que dio su vida para salvar a pecadores que van rumbo al infierno? Eso sí debería darte vergüenza, que tú lo rechaces a Él. Piensa por un momento, amigo incrédulo, ¿no debería ser más bien Cristo el que se avergüence de ti? Debería ser, ¿verdad? Él te creó a ti. Fue Él el que te colocó en un hogar, el que te ha sustentado dándote comida y abrigo por todos estos años. Fue Él quien en su amor te puso en un hogar donde se te hablara del Evangelio
y te dio amigos y familiares que te anunciaran el mensaje de salvación. No fue por casualidad. Y Él ve la manera en que tú desprecias su amor. Él lo ve. La Escritura dice que Él no tiene necesidad que nadie le dé testimonio del hombre porque Él sabe lo que hay en el hombre. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él no se olvida de todas las veces en las que Él te ha hablado por medio del Evangelio, que te ha llamado a venir a Él para la salvación de tu alma gratuitamente. Él no se olvida de las tantas veces. Tú no puedes contar las veces que has oído la palabra de Dios, que has oído el mensaje del Evangelio. Tú no podrías contarlas. Él las lleva en cuenta. Él no se olvida de lo indiferente que te muestras cuando Él te habla o de lo indiferente que puede que te estés mostrando en esta misma hora cuando te hablo del Evangelio. Él sabe de tu indiferencia. Con voz de compasión y ternura Él te dice y te ha dicho muchas veces, venid a mí los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Y Él ha visto cómo hasta ahora tú no le has hecho caso. Entonces no debería Él avergonzarse de ti, que a pesar de lo indigno que eres, desprecias su llamado, su amor y su misericordia. Escucha lo que Él dice que le va a pasar a aquellos que se avergüenzan de Él. Cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Estas son las consecuencias que sufrirá aquel que se avergüenza de Cristo y de su evangelio. Porque Él dice, de mí y de mis palabras. Ahora, ¿te fijaste dónde es que tú te avergüenzas de Él? Oye bien, en esta generación adúltera y pecadora. Oye bien, tú te avergüenzas de Él entre gente que no se avergüenza de su vida pecaminosa. Eso es lo grande, ¿eh? Tú has pensado a veces quizás en que si vienes a Cristo, el amigo tuyo que se gloría en contar de todas las mujeres que ha tenido, él, ese fornicario, se va a burlar de ti, mientras que él se gloría en su pecado. Y por eso quizás tú no has venido a Cristo. Él no se avergüenza de sus fornicaciones, pero tú te avergüenzas de aquel que te puede salvar de ellas. Tú te avergüenzas de Cristo y su evangelio en una sociedad que cada vez más se jacta de hacer lo que quiere y como lo quiere. Una sociedad que se jacta en salir del closet y tú avergonzado dentro del closet. En este sentido, que no quieres decir, yo sigo a Cristo. Prefieres quedarte ahí encerrado por vergüenza. Ellos se glorían en su pecado, pero tú te avergüenzas del Salvador. Pero ahora mírate a ti mismo. Muy fácil hablar de los otros. Si tú no has querido abandonar tus pecados para seguir a Cristo, es porque tú no te avergüenzas de tu pecaminosidad, de tu vida de pecado y de rebelión. Tú no te avergüenzas de eso. Y qué triste es tu condición, ¿verdad? Mi amigo, ¿tú crees que en medio de los tormentos del infierno tendrás razón para jactarte de todos los videos pornográficos que viste en YouTube? ¿Tú crees que el infierno te va a dar razón para eso? Tú que le mientes a tus padres y hasta ahora los has convencido de que tú eres un buen muchacho cuando tú sabes en tu conciencia que no es así, tú eres un mentiroso, tú eres un hipócrita. Te pregunto, ¿te gloriarás en el infierno de lo que lograste con tus mentiras? Mi amigo, abandona tu locura y ve a Cristo hoy mismo, porque cada día tu situación se empeora, pues Cristo sigue siendo grande misericordia y amor. Ven a Él ahora. Él te cubrirá con su justicia y te hará acepto a los ojos de Dios. El mensaje de Dios es el evangelio que es poderoso para salvar tu alma. ¿Qué te exige el Señor? Que confíes en Cristo para tu salvación, que abandones tus pecados. En Él hay misericordia y gracia. Concluyo con estas palabras dirigiéndome a mis hermanos en Cristo. Hermano en Cristo, Pablo no se avergonzaba del mensaje glorioso del evangelio de Cristo. ¿Y nosotros nos avergonzamos del evangelio? ¿Nos da vergüenza hablar a otros del evangelio? ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que nos avergonzamos de Cristo.
¿Cómo nos vamos a avergonzar de aquel mensaje, el mensaje más glorioso, que nos habla de la persona más gloriosa que ha hecho la obra más gloriosa en este mundo? ¿Cómo nos vamos a avergonzar nosotros de eso? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de un mensaje que le trae bien eterno e infinito a las almas que lo reciben? Hermano, tú y yo tenemos la obligación de dar a conocer el Evangelio. Miren este mismo capítulo, versículo 14 que ya leímos. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, es decir, hay aquellos que no eran griegos, para con los sabios como para con los ignorantes. En otras palabras, tengo la obligación de predicar el Evangelio a toda persona. Esta es una deuda que tú y yo tenemos para con los incrédulos. Le debemos el Evangelio a aquellos que no han oído del Evangelio o que lo han oído y todavía no han respondido al Evangelio. Nuestra obligación es la de decirle de su condición perdida y del único que puede rescatarles. Alguien nos habló al Evangelio a nosotros, ¿verdad? Por misericordia de Dios fuimos salvos y creímos en el Evangelio, ¿verdad que sí? ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer con los demás? ¿Por qué vamos a ser tan crueles? Eso es crueldad, hermanos. Falta de amor. Y un amor propio muy grande. Dios tuvo misericordia de nosotros, mostremos también nosotros misericordia a los que están perdidos. Él tuvo misericordia de nosotros. Aunque es verdad que nosotros creímos en Cristo y le buscamos en última instancia, Él fue el que nos buscó a nosotros primero. Nosotros fuimos a Él porque Él primero vino a nosotros. Él fue el que tomó la iniciativa, no nosotros. Y después de salvarnos, Él ve cómo lo ofendemos a diario. Ve cómo a veces nos avergonzamos de decirle a los demás del Evangelio. Algunos hasta se avergüenzan de decir que conocen a Cristo, que son cristianos. Oí contar, y esa persona que lo contó con mucha tristeza, hace muchos años se encontraba en un tren y era creyente, era joven y quería sacar su Biblia, con ese deseo de leer las Escrituras. Pero se sintió avergonzado, humildemente reconoció que se sintió avergonzado, le dio vergüenza que le vieran con una Biblia en la mano. Y para reprensión suya, poco después, el que tenía delante, un joven, sacó una revista pornográfica y se puso a hojearla. Y otra persona sacó otra cosa y se puso a leerla. Eso fue una tremenda bofetada a su conciencia. Ellos no se avergüenzan de su pecaminosidad. Nos vamos a avergonzar nosotros de nuestro glorioso Salvador. Oigan este texto que siempre me ha impactado. Hablándose del Señor Jesucristo y de su relación con nosotros en el libro de Hebreos, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza de llamarte a ti y llamarme a mí su hermano. ¿Por qué no avergonzamos nosotros de llamarle a Él nuestro Señor? Ante un mundo que debería avergonzarse de su rebelión y postrarse a los pies de Cristo, cuyo nombre es sobre todo nombre, y ante quien se doblará toda rodilla para gloria de Dios el Padre. Que el Señor nos ayude a proclamar el Evangelio con toda valentía, gozo, alegría en nuestros corazones, jactancia santa. Y a ti, mi amigo, que no estás en Cristo, no te avergüences del Evangelio. Vuélvete a Cristo avergonzado de tus propios pecados para que halles en Él salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, paciencia para con los perdidos. Que hasta ahora no has hecho que todo el peso de sus pecados los hunda en las llamas eternas del infierno, sino que una vez más te has placido en extender tus manos y con amor y compasión llamarlos para que hallen en ti salvación. Oh Señor, que no se diga de esta generación, que no se diga de aquellos que están presentes aquí, o todos aquellos que están oyendo el Evangelio en este día, que son de los que matan a los profetas y apedrean a los que les son enviados.
por todas las veces que tú quisiste juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisieron. Obra en ellos, Señor, según el poder de tu Santo Espíritu para que quieran venir. Porque tú has dicho que nadie viene a ti si el Padre que te lo dio no lo trae. Te rogamos que tú traigas salvación a los perdidos en este lugar y que tú nos infundas en nuestros corazones un mayor celo evangelístico, mayor amor por las almas perdidas y gran compasión en vez de indiferencia para las tantas personas que a nuestro lado y delante de nuestros ojos apresuradamente se conducen a las llamas eternas y nosotros cruzando los brazos. Ten de nosotros misericordia y perdónanos por avergonzarnos de Cristo y de su evangelio en una generación torcida y perversa como esta. En su nombre te lo pedimos y para la gloria de su nombre y el bien de muchas almas. Amén.